Control de factores de riesgo cardiovascular en centros de atención primaria. Como proyecto final en la materia calidad de la atención, mi nombre es Tomás Herrera Sola, cardiólogo y alumno de la maestría Administración e Instituciones de Salud. Como introducción, en México y en el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Cada año en el mundo 20 millones de personas mueren como consecuencia de alguna enfermedad cardiovascular. De enero a junio del 2023, cerca de 100,000 mexicanos ya habían fallecido por enfermedades del corazón. Para contextualizar un poquito, en el año 2022, durante la pandemia COVID, durante un año fallecieron 238,000 mexicanos por COVID. Haciendo esta comparación, cada año en México mueren cerca de 200,000 personas por un infarto agudo del miocardio. Cuando analizamos tanto en hombres como en mujeres, las enfermedades del corazón ocupan la principal causa de muerte, y de estas causas cardiovasculares sabemos que cerca del 80% son enfermedades isquémicas del corazón. Eso quiere decir que son consecuencias de infarto agudo al miocardio, la principal causa de muerte en nuestro país. Y en nuestro estado, Puebla, también la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, tanto en hombres y mujeres. El reto en México, en este último análisis de los países miembros de la OCDE en el año 2019, muestran a México en los últimos lugares como países que tienen mayor mortalidad en enfermedades prevenibles, siendo las enfermedades cardiovasculares catalogadas como enfermedades que pueden ser prevenibles. Y como observamos en las gráficas, México ocupa los últimos lugares en el sistema de prevención de mortalidad. Y lo que es aún más preocupante es que no solo es que estamos en los últimos lugares, sino que pareciera que vamos empeorando. En el año 2017 hubo un aumento del 22% en la mortalidad por cardiopatía isquémica, siendo el único país en el que hubo este aumento. Y no solo es que se lleva una mala prevención, sino que también hay una atención muy deficiente en nuestro sistema de salud. Cuando se les preguntan directamente a los pacientes cómo perciben la atención de su sistema de salud, vean cómo México es el peor calificado en el sistema de atención por sus usuarios. Basado en estos análisis epidemiológicos, nuestro objetivo primario es primero disminuir la mortalidad cardiovascular en México. Como objetivos secundarios es alcanzar metas individuales de control en cada uno de los factores de riesgos identificados como factores de riesgo cardiovascular. Tener una atención de calidad en tiempo informa que fomente la asistencia y la adherencia al tratamiento. Capacitar a los médicos de primer nivel de atención para que sean expertos en prevenir las complicaciones cardiovasculares y llevar indicadores de control, desarrollar una base de datos para monitorizar nuestra intervención, tener datos bioquímicos, índices de peso, talla, edad, los desenlaces cardiovasculares, y hacer esto de forma trimestral y un análisis anual. La identificación del problema: sabemos que la obesidad va en aumento y que ahora nuestro país ocupa el primer lugar de obesidad infantil. Yendo al análisis etiopatogénico actual, en los últimos años se ha implicado mucho a la inteligencia emocional y a los aspectos emocionales como un factor que pueden desarrollar o propiciar la aparición de sobrepeso y sus complicaciones metabólicas. Como lo vemos en esta gráfica de causa y efecto, los factores emocionales tienen que ver mucho con el desarrollo de obesidad, al tener hábitos alimenticios que pueden ser propiciados por una falta de control de emociones, una alimentación desorganizada por un falto de control emocional, una baja motivación o energía para poder
realizar ejercicio, poder salir de ese sedentarismo. Además que hay una cultura y un contexto social en nuestro país que tiende a asociar reuniones sociales que van a girar en torno de la alimentación y que puede propiciar también la ingesta en exceso, el abuso de alimentos con altas calorías. Este es un aspecto novedoso que queremos darle mayor importancia para poder llevar un control de riesgo cardiovascular partiendo del control emocional, impactando en la forma de alimentar y en el estilo de vida de las personas. Nuestra metodología parte de un análisis situacional de cómo estamos en nuestro país, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la epidemiología, partir de un análisis de nuestro sistema de salud, capacitar a los médicos de primer contacto, reclutar a los pacientes, hacer un sistema de salud eficaz, una buena atención, ejecutar nuestro plan de acción, análisis de resultados y una cultura de mejora continua en nuestro sistema de nivel de atención. Sabemos desde hace más de 20 años cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Partimos de que hay factores modificables o conductuales, la inactividad o sedentarismo, una mala alimentación, el fumar. Se les denomina conductuales porque es el paciente o la persona quien decide fumar, no fumar, tomar o comer ciertos alimentos y realizar o no realizar ejercicio, ¿no? Son factores conductuales. Y hay unos factores que son bioquímicos, que son medibles, como la glucosa en sangre, el colesterol alto. Hay unos factores físicos como la obesidad, sobrepeso y la hipertensión arterial, siendo estos los principales factores de riesgo cardiovascular. En este diagrama de causa-efecto es un continuum de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que ciertos factores o la mayoría convergen en distintas enfermedades, es decir, el sobrepeso se puede desarrollar con la hipertensión arterial, con colesterol alto y con el desarrollo de diabetes, ¿sí? A su vez, tener colesterol alto se asocia con el sobrepeso, con la mala alimentación y entra en un ciclo vicioso en el que el paciente tiene un mal estilo de vida, no realiza ejercicio, lleva una mala alimentación y esto va a propiciar la aparición de síndrome metabólico o que tenga mayor riesgo de tener más factores de riesgo. Es decir, un paciente con sobrepeso puede tener más riesgo de desarrollar hipertensión, colesterol alto y diabetes, y esto también es exponencial los factores de riesgo. Es decir, no es lo mismo ser hipertenso aislado a que ser hipertenso, además fumar, además tener colesterol y ser diabético, ¿no? Entonces es un continuum de los factores de riesgo cardiovascular, muchos de ellos convergen. Por eso es que la priorización de las causas debe tener tres bases. Uno, la dieta a través de un nutriólogo que lleve una dieta individualizada, un seguimiento estrecho con parámetros antropométricos objetivos de medición peso, talla, cintura, porcentaje de grasa corporal. Ir de la mano con un psicólogo para control de estrés, control de adicciones, mantener una motivación, que es algo muy importante para que el paciente tenga un apego, adherencia al tratamiento. Fomentar mucho la inteligencia emocional para la autorregulación, la priorización de la salud ante la carga laboral y llevar todo esto con la tutela de un médico de cabecera que se vuelva tu médico de confianza, en el que pueda transmitirte confianza, que tenga un tratamiento por objetivos, identificar si ya estás en un factor de riesgo establecido y si ya eres hipertenso, si ya eres diabético, llevar un control de esos factores y si todavía no lo desarrollas, intervenir en aquellos pacientes con sobrepeso que están teniendo una mala alimentación para que evitemos caer en alguna de estas enfermedades. En nuestro sistema de salud, que se divide en tres, primero, segundo y tercer nivel de atención. En el primer nivel se encuentran los centros de salud, ya sea en las diversas instituciones, IMSS, ISSSTE o ahora IMSS Bienestar. El primer nivel de atención ocupa el 85% de las consultas en nuestro país, mientras que cerca del 15% se distribuye en un nivel
2 y 3. Por eso es que nuestro proyecto se enfoca en el sistema de salud de atención primaria, es el de mayor cobertura, es el sitio ideal para la prevención de enfermedades y el manejo de enfermedades crónicas. La prevención se traduce en menor costo y mayor impacto en la sociedad. El primer nivel de atención de salud es un pilar importante en todo sistema de salud. Para darnos una idea, en el año 2020, cerca de 37 millones de consultas fueron en el primer nivel de atención y solo 5 millones entre el segundo y tercer nivel de atención. Es decir, la proporción es significativamente mayor para el primer nivel de atención, haciendo evidente que el sistema de atención médica primaria nos va a permitir captar y evitar el colapso del resto de los niveles de atención. Debemos centrarnos en la capacitación de médicos de primer contacto. El control de factores de riesgo cardiovascular no es exclusivo del médico especialista. Se logrará un mayor impacto cuando sea el médico de primer contacto, el médico general, quien sea el encargado de controlar adecuadamente estos factores. Para eso es importante capacitarlos primero por un médico especialista que pueda transmitir aspectos prácticos del control basados en evidencia científica y apoyados sobre los métodos de enseñanza actuales, métodos de aprendizaje basado en problemas prácticos, basados en competencias que permitan el análisis, la reflexión y una captación de ese mensaje y esa práctica para que lo pueda trasladar a una práctica diaria de la atención primaria. El primer objetivo va a ser que el médico de primer contacto identifique a aquellos pacientes con riesgo cardiovascular y que aprenda a tratar las comorbilidades ya establecidas con la finalidad de prevenir los desenlaces cardiovascular. Existen tablas, calculadoras que de manera objetiva, práctica, pueden permitirlos evaluar, estratificar a aquellos pacientes que ya están en una zona de mayor riesgo y de acuerdo a eso establecer objetivos más estrictos de control de factores. Esto es hacerlo de forma práctica, no quitarle procedimientos que a veces pueden entorpecer, retardar esa atención en la consulta médica. Pero sí, es importante que se lleve un monitoreo de peso, talla, índice de masa corporal, registro de presión arterial, parámetros bioquímicos como hemoglobina glucosilada, niveles de colesterol, estableciendo metas para cada tipo de paciente y llevando un monitoreo continuo que nos permita también estar evaluando estas intervenciones que tanto están repercutiendo en el cambio o el control del paciente metabólico. A manera de conclusión, las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública. El enfoque preventivo debe estar basado en un sistema de atención primaria que sea eficaz, confiable y con una alta calidad de servicio. La adopción de estas herramientas en la atención primaria no solo va a mejorar la satisfacción del paciente, sino que también va a optimizar recursos y va a reducir costos. Aplicando la calidad a un problema de salud pública, tendremos un mayor impacto en la mortalidad de nuestro país, haciendo un método eficaz, reproducible, cuantificable y de bajo costo. Muchas gracias.